Apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más. Esperamos que la bendición de Dios esté con usted y con toda su familia. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 4 que lleva por título Parábolas. Y una vez más queremos invitarles antes de iniciar el estudio de hoy para que puedan ir en busca de sus Biblias y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. En el estudio de hoy hablaremos acerca de las parábolas de Jesús. El momento en el que Jesús enseñaba estas parábolas, ¿para qué las usaba? ¿Qué es una parábola? Vamos a encontrar varias respuestas a estas y a otras preguntas en el estudio de hoy. Y para esto nos acompaña nuestro profesor Eiber Díaz. Profe, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Dios te bendiga. Por la invitación, a ustedes por la invitación. Claro que sí. Bien, hermanos queridos, para no perder la sana costumbre, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Profe, vamos con una pregunta sencillita. Perfecto. Según la Biblia, ¿qué es una parábola? Bueno, para responder a esa pregunta debemos someternos al inicio de donde salió la palabra parábola. Okay. Viene del griego parábole y cuyo dominio semántico sobrepasa lo que nosotros hoy conocemos al español, está más allá de la comprensión del español. Y precisamente tiene que ver con un acertijo, con una metáfora, tiene que ver con un proverbio. Por esa razón su definición de parábola es mucho más amplia que en el español. Si nosotros tuviéramos que dar una breve explicación, podríamos decir que es un breve relato para crear un impacto a la audiencia. ¿Ok? Podemos decirlo. Ok, muchas gracias, profe. De hecho, hay algo que me impacta mucho, profe, que es por allá en Marcos capítulo 4, versículo 11, hay un texto que dice, allí precisamente Jesús hablando, y dice el texto, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios. Entonces, prácticamente, entonces las parábolas es para dar a conocer, para saber una enseñanza que el Señor quería allí darnos a conocer, ¿cierto que sí? Quería hacer énfasis en particular. Eso. Yo quisiera mencionar solamente un paréntesis cortito. Claro que sí. Es necesario que nosotros entendamos que la parábola no la hacía Jesús con el objetivo de ocultar la verdad. Recuerden que él mismo se caracteriza por ser la verdad. Sí. Así que no podemos tener ese concepto de que él lo hacía para ocultar la verdad a unos y a otros no. Simplemente era porque aquellos que tenían claridad al respecto, Jesús les hablaba abierto. Y aquellos que no deseaban que el mensaje les llegara, precisamente Jesús les hablaba en parábola para que el mensaje les llegara de otra forma. Por amor a ellos lo hacía. Sí. Es más, ustedes se acuerdan que una de las cosas que nosotros decimos que acerca de el pecado contra el Espíritu Santo, esas personas al recibir el mensaje de forma directa lo iban a rechazar. Jesús en su tierno amor lo que hacía era que utilizaba las parábolas como una forma de llegar a ellos sin necesidad de que ellos tuvieran que perderse precisamente por rechazar el mensaje de forma tan directa o tan abrupta. Esa era una forma que Jesús tenía también de alcanzarlos a ellos, utilizando también las parábolas. Qué interesante, gracias, profe. Okay. Bueno, ¿te parece si tenemos otra segunda pregunta? Claro que sí. Que me parece pertinente hacer mención de ella. ¿Para qué usaba Jesús las parábolas? ¿Cree usted que hoy podemos usar las parábolas siguiendo el ejemplo de Jesús? Ok, esta pregunta es muy interesante, profe Hilbert, porque, bueno, ¿para qué Jesús usaba las parábolas? Usted nos daba unas explicaciones allí muy interesantes. Sin embargo, quisiera rescatar lo que dice Marcos capítulo 4, versos 30. Y miren lo que dice el texto bíblico. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarla? Entonces el texto bíblico está diciendo, nos da a entender qué parábola vamos a usar para representar tal enseñanza. Entonces las parábolas se usaban específicamente para transmitir una verdad y hacerlo de la manera sencilla, la manera más práctica. Hay un escritor que me llamó la atención, profe, y decía algo muy interesante.
Y miren lo que dice el escritor. Las parábolas son, no en forma exclusiva, pero sí en gran parte, armas de combate. Cada una de ellas exige una respuesta al instante. Me llama la atención porque él usa la expresión, es como un arma de combate. De alguna u otra manera Jesús usaba las parábolas para defender su verdad, para darles a entender esta verdad. Muy bien, profe, excelente. Durante esta semana hablábamos acerca de la palabra del sembrador. Y esta parábola fue muy interesante, profe. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta parábola del sembrador? ¿Podría usted explicarnos un poco esta parábola? Bueno, es necesario que, voy a hacer un paréntesis de manera de introducción acerca de la parábola del sembrador. Debemos saber que la parábola del sembrador, el énfasis que da Jesús no es sobre el que siembra, Ok. no es tanto la semilla. El énfasis que da la parábola son sobre los terrenos. Es Y correcto. la parábola presenta 4 tipos de terrenos. El sembrador arroja la semilla y una cae sobre el camino. Ajá. Eh, la siguiente dentro de lo que se presenta allí, nosotros vemos un camino rocoso, cae sobre algunas piedras, Ah, pedregales. La otra es sobre maleza y finalmente cae sobre la tierra web. A mí me parece supremamente interesante porque cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, notamos que cada una de ellas tiene un énfasis en particular. Como estamos viendo que el énfasis que da la semilla es sobre el terreno y no sobre el sembrador como tal, es necesario que la audiencia conozca de que cuando cae sobre el terreno, el camino como tal, noten ustedes que la semilla ni siquiera crece, o sea, no le da tiempo a crecer cuando es arrebatada. En el siguiente, que es el de los pedregales, usted va a notar que la semilla brota rápidamente, pero así como brota, así mismo tiempo se extingue, se acaba. Pasamos entonces a un siguiente nivel. El siguiente nivel, la semilla no solamente brota, sino que también crece, pero es ahogada por el césped, por la maleza que la ahoga. Y notamos el siguiente terreno, que es el terreno, el buen terreno. Cuando nosotros hablamos de esto, podemos decir que hay eso lo podemos llamar singularidad generalizada, singularidad en medio de una pluralidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la parábola decimos, bueno, el primer terreno no dio fruto, segundo tampoco, tercero no dio fruto. Entonces da como una abrebocas para decir, oye, el cuarto terreno tampoco va a dar, pero aparece Jesús con una sorpresa para decir, sí, el cuarto terreno sí dio fruto. Así que nosotros podemos decir rápidamente, cuando nosotros hablamos de la primera que cae sobre el camino, estamos hablando de que Satanás arrebata la palabra. Queridos amigos y hermanos, nosotros podemos extrapolarlo para aplicarlo a nuestra vida hoy. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, tú puedes aceptarla o rechazarla. Podemos hacer caso omiso a ella. Y en segundo lugar, nosotros podemos encontrar que en el terreno rocoso son aquellos que aceptan la palabra con gozo. Por esa razón nosotros notamos que la semilla brota de forma inmediata, pero al mismo tiempo hay oposición. Hay algunas cosas que son distractores que están a nuestro alrededor. Hay una infinidad de ellos. Podríamos comentar acerca de ellos muchas cosas. Sin embargo, notemos que aquí estas personas aceptaron la palabra. Nosotros hoy podemos aceptarla, pero podemos entrar fácilmente en el peligro de decir, no, ahorita yo no voy a dejar que esa enseñanza haga énfasis en mí, por prejuicios, por otro tipo de asuntos. Y en la tercera, nosotros podemos notar, cuando hablamos de la maleza, que ahoga la semilla, podemos hablar directamente de los afanes, de las riquezas, de tantas preocupaciones que nos asaltan, nos abordan y que de alguna forma dividen nuestros pensamientos y no nos dejan que nos centremos realmente en lo más importante. No estoy diciendo que lo demás no es importante, estoy hablando en superlativo, lo más importante. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero noten que estas personas a las cuales les llega el mensaje simplemente
se dejan absorber por las cosas externas y simplemente la palabra de Dios no produce los frutos que Dios quiere que se produzca en nuestra vida. Y finalmente nosotros aparecen aquellos que escuchan la palabra, que la retienen y obviamente dan fruto. Eso es una bendición maravillosa. El hecho de saber que estas personas que aceptan la palabra de Dios, es una ley de la naturaleza. Tú recogerás los frutos en la proporción, en la medida que tú siembres. Tú no puedes sembrar una semilla de maíz y te va a dar otro maicito. No, a ti te va a dar una mazorca completa llena de maicitos. Entonces, obviamente, la respuesta que da Marcos es frutos que dan a 30, a 60 y así. Es decir, que la abundancia fue tanta, tan poderosa, que uno puede decir, wow, las cosas en la mano de Dios, a pesar de que parezcan inverosímil y que sean increíbles, Dios, en las manos de Él, si nos dejamos utilizar por Él, si permitimos que esa semilla crezca, va a dar unos frutos impresionantes en todos los aspectos de nuestra vida, pero de manera especial espiritual. Yo quisiera hacerte una pregunta, y la pregunta va encaminada a la siguiente parábola. Marcos, en el capítulo 4, versículo 21 y 22, dice, nos habla acerca de la parábola de la lámpara. ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de eso? ¿Qué nos quiso decir Jesús acerca de eso, de esa parábola? Interesante, profe, porque, bueno, quisiera de repente relatar lo que dice allí Marcos. Marcos capítulo 4, versos 21 al 22, dicen lo siguiente. También les dijo, ¿acaso traen la luz para ponerla debajo del almud? Esta palabra fue interesante para de pronto un sinónimo, para que podamos entender esta palabra almud. Algunos lo mencionan como una vasija que era usada para medir los granos o los cereales en aquel entonces, ¿cierto que sí? Entonces, teniendo eso en mente, podemos proseguir con el texto bíblico. Entonces, dice allí, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de una vasija o debajo de la cama? Pregunta allí el texto bíblico. Y sigue diciendo, ¿no es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Esta parábola es muy interesante y de repente, dando una explicación breve y general, podemos mencionar lo siguiente, que Dios le ha dado luz, no para que nos ha dado luz a nosotros, no para que la escondamos debajo de la cama o debajo del cajón. Nos ha dado la luz de la palabra, no para que la guardemos solo para nosotros. Pastor, y si tuviéramos que extrapolar esa luz para aplicarla hoy, ¿dónde creen ustedes que nosotros la escondemos hoy? ¿Dónde cree usted que nosotros la escondemos hoy, la palabra de Dios? Si tuviéramos que aplicarla. Bueno, yo consideraría que a veces uno la esconde en el cajón de la noche, ¿cierto? Ahí en ese cajoncito de noche donde uno duerme, la puede esconder allí. Y ahí la guardas. La puede esconder en el bolso. Hoy la tenemos en los diferentes dispositivos. Es correcto. La podemos esconder en diferentes lugares. Pero, Pastor, en ese mismo orden de ideas, ¿qué nos querrá decir con no guardarla? ¿Qué nos querrá decir esa enseñanza para que la audiencia sepa qué enseñanza nosotros podemos aplicar a nuestra vida con esa luz no escondida? De hecho, hay algo que la lección mencionaba y me puse a leer un poquito. Ahí usa la palabra candelero. La lámpara era puesta allí, o de alguna manera la luz se ponía en el candelero, y eso llegaba a todos los de la familia. Se ponía en cierto lugar para que llegara a todos los de un lugar estratégico. Es correcto, era un lugar estratégico. Llevándolo a nosotros, trayéndolo hoy a nosotros, pienso que la palabra de Dios debe estar también en horas estratégicas, por ejemplo, en horas de la mañana antes de salir con sus hijitos a trabajar, tener un estudio personal, es una hora estratégica. En la noche antes de acostarse, a dormir, de repente con los hijitos, con la esposa, un momento para abrir la palabra y esa luz pueda llegar a toda la casa antes de ir a descansar, y eso me parece muy interesante. Entonces, la palabra de Dios es necesaria, esta luz que tenemos hoy, no debemos guardarla ni esconderla. Ahora bien, con nuestros amigos y nuestros vecinos, es necesario también compartirla. ¿Cierto que sí, profe? Claro. Y hablando en esa misma línea de pensamiento, noten que no es solamente hablarlo, no solamente decirlo, tenemos que expresarlo a través de nuestra vida. La gente tiene que ver en nuestra vida que
bueno, no es que somos perfectos, pero la gente tiene que ver que la palabra de Dios hay una luz en cambio diferente. La Ujú, verdad que la gente vea en ti y en mí que, bueno, tú tienes algo diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Será tu forma de hablar? ujú. ¿Será tu forma de actuar? ¿Será tu forma de vestir? Creo que estos aspectos, aunque tal vez son superfluos, son externos, no son tan evidentes, pero la gente los puede ver, la gente puede decir, tú tienes algo diferente. Así es. Entonces, Pastor, usted lo mencionaba ahorita, ese lugar estratégico donde se coloca la palabra de Dios, ser intencional a la hora de hacerlo. Yo lo voy a colocar para hacer luz. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan ver la luz en tu vida? Porque recuerden que Jesús dijo, pero también es cierto que él también dijo, vosotros sois la luz. Entonces, bueno, aquí hay un gran desafío. No podemos escondernos Qué debajo de la escobilla. responsabilidad. Es una responsabilidad muy Qué grande, hermano. responsabilidad. Es cierto, es cierto. ¿Qué dijo Jesús? Con la medida que medís, serás medido. ¿Qué reflexiones podemos extraer de tales palabras? Estas palabras de Jesús, no sé, profe, si a usted le pasó, pero mientras yo leía el texto bíblico y de repente meditaba un poco de ello, y, y estas palabras están registradas en Marcos capítulo 4 versículo 24, y quiero recordarnos, miren lo que dice. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Entonces, wow, profe, esto a mí me impresiona un poco porque de repente a veces tendemos de alguna manera juzgar a la otra persona y decimos, no, usted se va a perder porque hace esto y aquello. Y a veces juzgamos a las personas sin saber que nosotros pecamos de manera diferente. No podemos de repente pasar por encima de las personas. Entonces debemos tener mucho cuidado de la manera como medimos a otras personas o cómo tratamos a otras personas. Entonces, no sé, profe, si usted quiere ampliar de un poco este pensamiento. Un texto bíblico que podría anexar a lo que mencionas, y es que antes de mirar la paja Ujú. en el ojo del hermano, yo tengo que mirar la viga que yo tengo. Oh, es que tremendo. Entonces, bueno, considero que eh, tenemos que poner en los zapatos de Jesús. Jesús nos miraba tal cual, Ujú, andaba con los discípulos y cada uno de ellos tenía, bien es cierto que tenía sus virtudes, pero también ujú. tenían un montón de defectos, pero Jesús a todos los medía con la misma vara. Así es. Nosotros deberemos colocarnos en su posición y en vez de juzgar y lanzar juicios a priori, deberíamos poner en los zapatos de él y con la mirada de Jesús, ¿cierto? Así es. Hacerlo como Jesús lo haría. Em, y concluyo con esto. Hermanos, miren, nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros, y es que la gente nos va a conocer allá afuera, no porque nosotros nos parezcamos a todo el montón, sino porque en esto conocerán que son mis discípulos, que se amáis los unos a los otros. Ajá. Entonces la gente tiene que ver que nosotros nos consideramos, que hay defectos, que hay roces, que hay malestar entre nosotros, que hay fricción. Es más, ustedes saben que hierro con hierro se pule. Entonces uno dice, bueno, pero hierro con hierro, eso echa chispas, Ujú. candela, fuego. Pero bien es cierto que cuando se pule es la mejor herramienta mejor utilizada, el hierro. Total. Entonces yo creo que podemos aplicarlo también a nuestra vida para decir, eh, está dentro de nuestro deber ser, hermanos, tratar a la gente como Jesús lo haría si estuviera en mi lugar, si realmente yo quiero seguir los pasos de Jesús. Así es, interesante. Muchas gracias, profe. Durante esta semana también veíamos sobre la parábola del crecimiento de la semilla. Entonces, profe, quisiera preguntarle cuál es la principal enseñanza en esta parábola. ¿Qué encontró usted allí? ¿Qué podemos extraer? Bueno, para ser un poquito más directo y más puntual con la parábola de la semilla, se conoce como la semilla más pequeña, ¿cierto? Y, y esa semilla que, que se siembra crece y da resultados. Ujú, Cuando nosotros hablamos del contexto de la siembra y la cosecha, nosotros notamos que la siembra tiene una especie de leyes. Está la ley de el-
lo que tú siembras lo que tú recoges es proporcional a lo que tú siembras. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta parábola de la semilla del crecimiento, vemos que eh, Jesús le estaba tratando de decir no solamente a los discípulos, no solamente a las personas de ese entonces, sino viajando a lo largo del tiempo para aplicarlo a nosotros hoy. El reino de Dios es como esta semilla. O sea, yo estoy hoy aquí, pero esto tiene comienzos muy pequeños, pero tendrá un impacto tan magnífico y de alcances tan colosales que el mundo entero sabrá acerca de este reino. Entonces, si nosotros lo pudiéramos aplicar al reino de Dios en nuestra vida, podríamos decir cómo hemos evolucionado desde que conocimos por primera vez de Jesús hasta hoy y cómo hemos visto los alcances del reino de Dios en muchos aspectos del avance de la obra a lo largo tanto de la historia como también en las diferentes ciudades del mundo, ¿cierto? Entonces podemos decir, si pudiéramos dar una explicación de esa parábola, de esa semilla que tiene un impacto directo sobre nosotros, es que nosotros hacemos parte de eso. O sea, el reino de Dios está en ti y en mí porque Jesús ha instalado su semilla. Y somos privilegiados porque hacemos parte de ese terreno, buen terreno, en el cual ha dado fruto. Y el hecho de que estés escuchando hoy, hace parte de ello. Así es. Muchas gracias, profe. ¿Cuál es el énfasis más importante de la parábola de la semilla de... Ok, esta parábola es muy interesante. De hecho, es una de las semillas más pequeñitas, más pequeñas que están allí. Sin embargo, según lo que presenta el texto bíblico, me gustaría mencionarlo, que está en Marcos capítulo 4, versos 30 al 32. Miren lo que dice. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola es interesante, amigos queridos. Esta parábola destaca algo tan diminuto como crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Allí podemos ver cómo de repente está así muy pequeñita, pero luego vemos cómo crece. Tal vez trayéndolo a nosotros en relación a nuestra vida. La semilla de la palabra de Dios puede ser dejada, depositada en nuestro amigo, en su hijito, en su vecino que de repente está conociendo de Dios. Pero habrá un momento, y escuchen muy bien, ese es trabajo de Dios. Ustedes y yo nos encargamos de dejar la palabra y la semilla a través de un estudio, a través de una oración, pero es Dios a través de su Santo Espíritu que hará que esa semilla crezca y se transforme en un árbol que da fruto más adelante. Entonces, ese trabajo ya le permite, es directamente de Dios. Entonces, creo que esta parábola es muy, muy interesante por eso, porque de algo tan diminuto, después crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Quisiera mencionar una última asunto Así es. al respecto. Las semillas que se siembran son semillas que están muertas. O sea, son semillas que ya perdieron su vitalidad. Pero cuando entras en contacto con el agua y la tierra, los elementos, es la que permite que el proceso de la semilla pueda germinar, crecer y dar fruto. Si lo tuviéramos que aplicar a nuestra vida hoy, probablemente estoy hablando con alguien que está desanimado porque cree o piensa que desafortunadamente no ha traído uno para Jesús, porque esparce la semilla y no pasa nada. Sin embargo, quiero decirte a ti que me escuchas, no te desanimes. El pastor lo mencionaba. Esta obra es del Espíritu Santo. Así es. Nosotros no podemos hacer lo que nos corresponde hacer a la gente humana. Tenemos que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, pero Dios está esperando que tú des el primer paso, que siembres. Hoy tú y yo tal vez estamos convertidos en esos sembradores. Tenemos que sembrar la semilla. Debemos hacer lo que nos corresponde hacer, pero si lo haces con la ayuda del Espíritu Santo, tus alcances serán a 30, a 60 y a 100. Una obra tan maravillosa y tan poderosa
que ni cuando se cuente la gente no lo va a creer, porque Dios está dispuesto hoy más que nunca de hacer esas obras maravillosas en todos aquellos que se lo permitan. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, profe. Amigos queridos, hemos llegado al final de este nuestro estudio. Quisiéramos rescatar las palabras de Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos queridos, así como la semilla de mostaza crece, así mismo crecerá el evangelio. Pero escuchemos, no nos quedemos allí solamente con lo que nos han enseñado. Compartámoslo con otras personas para que esa semilla un día también crezca en el corazón de sus amigos, en el corazón de su familia, en el corazón de su ser querido que quizás hoy no conoce de este santo evangelio. Apreciados amigos, nos gustaría terminar con una oración para así pedir la bendición para ustedes en esta oportunidad. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas. Queremos rogarte, Señor, que las palabras enseñadas, Señor, a través de estos santos escritos puedan llegar hasta lo más profundo de cada corazón, de cada oyente, Señor, y así pueda crecer y crecer y crecer hasta el punto, Señor, de dar frutos. Amén. Por favor, Señor, bendice a cada persona que nos escucha. Solamente usted conoce sus luchas, solamente usted, Señor, conoce sus dolores. Y nosotros conocemos a un Dios grande y poderoso que sabemos que puede ayudarles. Por favor, abrázanos en tu amor, que tu misericordia nos acompañe todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por amarnos de la manera como lo haces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, profe, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Bendiciones. Amigos queridos, nos vemos en un próximo estudio. Les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. No olviden compartir este estudio, este video. Déjanos allí también sus pedidos de oración. Un fuerte abrazo para todos.